¿A, ¿A quién le gusta perdonar? ¿A quién le gusta perdonar? ¿A ti te gusta perdonar? Ah, sí, eso es importante, claro. Vale, ¿y a quién le cuesta perdonar? A mí. Está bien. O sea, nos gusta perdonar, nos gusta que nos perdonen, pero también nos cuesta perdonar. Muy bien. Wow. Vamos a ver también esas dos. Pero al final lo hacemos, Vale. Al final lo hacemos que nos perdonan. No, Vale. Bueno, esto está bien. A mí me cuesta también. Me cuesta. La verdad es que cada vez me cuesta menos perdonar. Pero más bien me cuesta pedir perdón. Me cuesta ir y decir perdóname. Eso me cuesta. Pero a la vez me cuesta cada vez menos ofrecer ese perdón o provocar el perdón si alguien me ha hecho algo, una jugada, por decirlo así, o algo que no esperábamos. Vamos a ver qué dice nuestro buen Dios, y eso es porque mi esposa, como siempre, me dice, amor, primero que la palabra nos predica a nosotros. Y por eso les hablaré esta noche acerca de la decisión de amar y de perdonar. La decisión de amar y de perdonar. ¿Vale? Miren, primero quiero que me acompañen para ver cómo vamos a llegar a estos dos conceptos que suenan muy sencillos, pero tienen una profundidad importante para el cristiano. ¿Qué es un atributo? ¿Quién me puede decir qué es un atributo? Vamos a intentar participar. ¿Qué es un atributo? Una cualidad, un calificativo. ¿Alguien más? Pita, ¿qué es un atributo? ¿Sí? ¿Coincides? Vale. Bueno, fíjense, los atributos de Dios son rasgos del carácter de Dios tal como se nos revelan en las Escrituras. Repito, los atributos de Dios son rasgos del carácter de Dios tal como se nos revelan en las Escrituras. Y dicen los tratadistas que hay dos tipos de atributos de Dios: los comunicables y los incomunicables. Un poco de teología muchas veces no nos va mal. ¿Vale? Comunicables e incomunicables. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los comunicables son aquellos en los que nosotros podemos reflejarlos. Son atributos que son de Dios, pero como la palabra dice que hemos sido creados a su imagen y semejanza, y a su semejanza, hay ciertos atributos que nosotros podemos reflejar. Evidentemente no con esa perfección, pero que podemos reflejar. Pero hay otros atributos que son incomunicables, que solamente son exclusivos y únicos de Dios. Pero la ventaja es que, partiendo de esa base teológica, los incomunicables y los comunicables se pueden autocalificar. Es decir, estos atributos de Dios se entrelazan y se mezclan. Primera cosa, el número de los atributos de Dios solamente está limitado por nuestra inteligencia. Es decir, los atributos de Dios en su totalidad nunca los vamos a saber, porque somos humanos, somos sus criaturas, somos limitados. Pero hay algunos atributos que podemos tener siempre presente para reforzar nuestra fe, ¿vale? Es decir, que hay algunos atributos que sí podemos afirmar que existen, ¿vale? Entonces estos, como ya dijimos, los comunicables, además de que se pueden reflejar a través de nosotros, también son más fáciles de comprender, ¿vale? Por ejemplo, la tradición teológica reformada a la que pertenecemos dice que son 8 atributos básicos de Dios, comunicables. Dice que tenemos a la soberanía de Dios, tenemos a la veracidad de Dios, tenemos a la justicia de Dios, tenemos a la santidad de Dios, tenemos a la sabiduría de Dios, tenemos a la benignidad de Dios, tenemos al conocimiento de Dios y tenemos al amor de Dios. Estos son los comunicables. Dentro de los incomunicables, que no lo sabemos todos, pero está uno que se llama, que es la aceidad
de Dios, está la simplicidad o unicidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, la infinidad de Dios, la eternidad de Dios es otro, la omnipresencia, la omnisciencia son otros atributos incomunicables. Pero como les dije al principio, estos atributos se enlazan, es decir, se pueden calificar. Por ejemplo, el atributo del amor de Dios, se puede decir, calificando los comunicables y los incomunicables, que el amor de Dios es infinito, absoluto, inmutable y simple. Vuelvo a decir, el amor de Dios es infinito, absoluto, inmutable y simple. Porque muchas veces, incluso yo, confundo el amor solo con un sentimiento. Y eso, hermanos, como cristianos, no puede presentarse para nosotros como una limitación. Porque debemos entender realmente que el amor no es un sentimiento. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver nuestra voluntad acerca del amor, ¿vale? Entonces, a Dios lo llegábamos a conocer a través de sus acciones y de sus palabras en la Biblia. Hemos visto en los Salmos, hemos visto en los profetas mayores, menores, en los evangelios, que Dios ha actuado de muchas formas y de muchas maneras durante toda la historia de la humanidad. Es decir, Dios ha elegido que lo conozcamos, Dios ha querido que le pongamos un nombre y que lo conozcamos con ese nombre, y Él nos ha creado a imagen y semejanza. O sea que tenemos que reflejarlo. Y por lo menos nuestra capacidad de amar es un reflejo tenue del amor que hemos dicho que es infinito, absoluto, inmutable y simple de Dios. Fíjense lo que dice el diccionario de la Santa Biblia acerca del amor. Es el diccionario de la Santa Biblia de la Sociedad Americana de Tratados. Dice que el amor es el atributo principal de Dios, cuya longitud, anchura, altura y profundidad están fuera de nuestra comprensión porque son infinitas. El amor es el atributo principal de Dios cuya longitud, anchura, altura y profundidad están fuera de nuestra comprensión porque son infinitas, ¿no? Y incluso simbólicamente parece que hacemos la figura de una cruz. ¿Vale? Entonces, claro, a veces hablamos de amor y decimos es que debemos amar al prójimo, es que debemos amar a nuestra esposa, es que Dios es amor, pero primero tenemos que tomar esta parte teológica para entender dónde está ese fundamento de amor que como cristianos no solamente vivimos, sino entendemos. Porque si no entendemos que el amor de Dios es un atributo, pues difícilmente vamos a poder practicarlo, ponerlo en práctica, ¿vale? Entonces, el amar como el perdonar, además de ser una decisión, para los cristianos debe ser una necesidad. Y vamos a abrir nuestras Biblias con esta introducción. Vamos a unos versículos. Vamos a ir a varios, pero vamos a 1 de Corintios capítulo 13, por favor. 1 de Corintios capítulo 13. Es largo, pero vamos a hacerlo lo más breve posible porque tenemos también otras citas bíblicas para complementar. Entonces ya hemos visto durante la celebración de la Santa Cena el capítulo 10, ¿no? Que nos hablaba de hacerlo todo para la gloria de Dios. El capítulo 11 que nos hablaba de la institución de la Santa Cena, y también a la iglesia de Corintios, Pablo se refiere a ellos acerca del tema del amor. Y dice Corintios 13, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¡Wow! Qué completo, ¿no? Qué completo nos dice el apóstol Pablo aquí acerca del amor y de la necesidad que tenemos de amar. Y vamos a ver también la necesidad que tenemos de perdonar, porque es una necesidad del cristiano, ambas, y también una decisión. Entonces, miren, vamos por partes. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Evidentemente Pablo no es que menosprecie los dones espirituales, pero Pablo hace una parte importante. Si vemos todo lo que hemos leído hasta ahora, es que dice que el objeto principal de esos dones espirituales debe ser la causa y el fin deben ser el amor, porque si no, entonces esos dones espirituales que en algún momento algunos ya no están vigentes y otros acabarán no estando vigentes, no tienen ningún sentido. Ninguno de esos dones espirituales que hemos visto hasta ahora es un atributo o es un atributo de Dios. Son los que contienen, los que enmarcan, los que de alguna forma son como el marco fundamental de donde se deposita el atributo de Dios, que es el amor. Y dicen algunos tratadistas, mira, eso de que dice que vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, dice, es como si tú te imaginaras un camión de carga que baja sobre una colina sin frenos, pero que no lleva nada. Dice, solamente va haciendo ruido. Ta, 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 ta. Así eres cuando dices que tienes algún don espiritual, pero no tienes amor. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Recordemos que hay una parte de la Biblia donde el Señor nos recuerda y dice que si tuviéramos fe, ¿cómo dice? Como una semilla de mostaza, le diríamos a este árbol, quítate de aquí y plántate en el mar. Y dicen los tratadistas, dice, pero ¿sabes qué pasa cuando no tienes amor y tienes fe? Que plantas ese árbol en el camino de otros. O incluso plantas ese árbol encima de otros. Lo que intento decir es que muchas veces el no tener amor, el no entender que el amor es una decisión, el no entender que el amor no es un sentimiento, sino es parte de una voluntad cristiana, conformada por el carácter de Cristo, no nos puede permitir entender quién es nuestro Dios, porque a veces se nos olvida incluso cuáles son sus atributos. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si integrase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí recordamos otra parte de la Escritura, ¿no? Aquel era un republicano, ¿no? Era un publicano, ¿no? Era un bajito, el Zaqueo, ¿no? Y que le decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, reparte todo lo que tienes y sígueme. Y dalo a los pobres. Pues aquí dice que incluso si tuviéramos todo y lo repartiéramos, pero no lo hiciéramos con amor, no entendiéramos lo que es el amor, de nada nos serviría. Dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea que si hiciéramos lo de ser un mártir, dicen algunos tratadistas que eso de ser quemado es prácticamente como si
tuviéramos que vivir señalados por el Evangelio, pero no lo hacemos por amor, sino lo hacemos por reconocimiento, por vanagloria, nada somos. Todo eso les está recordando Pablo a los corintios, y también es bueno que lo tengamos nosotros presente, porque muchas veces que no somos conscientes, si no tenemos amor, no somos nada. Dice, el amor, y fíjense luego cómo cambia Pablo, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. El amor es sufrido, quiere decir que cubre multitud de pecados, cubre multitud de faltas, y muchas veces, a veces ni en nuestra misma familia somos capaces de pasar por alto ciertos errores. Muchas veces la falta de amor y la falta de perdón, hermanos, hay estudios que comprueban que también es el origen de muchas de nuestras enfermedades, de padecimientos diarios, de estrés, de situaciones de estómago y de enfermedades más graves, porque realmente esa falta de perdón también nos afecta, no solo espiritualmente, sino también físicamente. El amor es sufrido, porque cubre esos errores. Es benigno, porque desea el bien. El amor no tiene envidia, no es envidioso. Dice que no es jactancioso. Él no dice, yo he hecho esto por ti. No te lo eche en cara, no espera nada a cambio. Eso es que no es jactancioso. Y dice que no se envanece. Él no dice, gracias a mí se ha logrado esto. Eso tampoco es amor. No hace nada indebido, no busca lo suyo, y eso en la vida del cristiano, en el día a día, es a veces muy difícil de aplicarlo, porque muchas veces siempre tenemos la intención de obtener algo a cambio. Y dice que no busca lo suyo, significa que tenemos que renunciar para que el otro obtenga algo. No se irrita, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántas veces durante el día hemos tenido alguna diferencia, especialmente con la familia, y nos hemos ido a descansar con esa molestia, con ese coraje, con esa irritación? Y el amor, dice, no se irrita, no guarda rencor. Aquí también Pablo nos recuerda lo importante que es el amor. No solo es un sentimiento, no solo es una idea, digamos, poética, sino que también nos permite prácticamente aplicarlo en el día a día. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, porque Dios es amor, dice. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dicen los tratadistas, Pablo hubiera podido decir, algunas cosas las cree, algunas cosas las espera, algunas cosas las soporta, pero no, dice todo. No es una cosa menor lo que nos recuerda el amor del Señor y su atributo perfecto. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y ahora vamos a ver después en los versículos finales esa parte del todo, cómo la podemos entender y aplicar también en nuestra vida. Dice, el amor nunca deja de ser. Ya hemos visto y les repito, el amor de Dios es infinito, absoluto, inmutable y simple. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En algún momento, hermanos, y esto lo ligamos con la cena del Señor, estamos esperando la segunda venida del Señor. Cuando el Señor venga y nosotros estemos en gloria con Él, las profecías que hemos leído se habrán cumplido, ¿cierto? Las lenguas hace mucho tiempo que han dejado de cumplir su misión, y la ciencia en algún momento acabará. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora, porque conocemos parcialmente y de forma, digamos, imperfecta. Y en parte profetizamos porque sabemos que el Señor vendrá. Mas cuando venga lo perfecto, hablando de la segunda venida del Señor, entonces lo que es en parte se acabará. Por lo tanto, ni la ciencia, ni la profecía, ni las lenguas servirán de nada. Solamente será el amor. Y dice, cuando yo era niño,
hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, es decir, de forma parcial, de forma limitada. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y dice aquí una alegoría importante, dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Y yo me puse a pensar, ¿cómo es posible que Pablo les decía a los corintios que ahora con espejo vemos oscuramente? Bueno, resulta que eso es algo que investigué, que en Corinto se fabricaban los espejos, pero en la antigüedad los espejos se fabricaban a partir de pulir metales. No eran los espejos que ahora que vemos prácticamente, nos vemos reflejados, pues se puede decir de forma nítida. Entonces los espejos se pulían con el metal y evidentemente el reflejo era oscuro, era un poco difuminado, no era claro. Por eso Pablo les dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. O sea, cuando estemos con el Señor, veremos cara a cara. Ya no necesitamos nada más, porque podremos ver al Señor de frente. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, entonces veré al Señor cara a cara y le diré, Señor, ahora entiendo por qué me elegiste, por qué me predestinaste, por qué me perdonaste, porque ahora conozco como fui conocido. O sea, cómo me conociste desde antes de la fundación del mundo. Ahora sé que tú eres mi Dios y que yo soy tu hijo. Y fíjense al final, como dice, y ahora permanece en la fe, en el versículo 12, es ahí como cerramos, digamos, la idea del versículo 7. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Por qué? Porque ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Por eso es que lo esperamos todo. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando el Señor venga, ya no vamos a necesitar la fe, hermanos. La fe ya desaparecerá, porque el Señor ya estará aquí. La esperanza ya no la vamos a necesitar, porque el Señor va a estar presente. O sea, estamos esperanzados a que Él venga. Creemos en Él porque ha resucitado. Pero cuando Él venga, la fe y la esperanza ya no las necesitaremos. Dice, y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, porque el amor es infinito, absoluto, inmutable y simple. Así es como podemos entender por qué el amor, además de ser un atributo de Dios, también es una decisión. Y por qué el amor tiene la cara también no solamente de sufrir, sino también la cara de perdonar. Porque amar y no perdonar no es amar. ¿Vale? Vamos a seguir en la segunda parte. ¿Qué nos dice Dios acerca del amor? Bueno, pues el Señor nos ha dado la orden de amar. Y vamos a ir a Mateo 22, 37 y 39. Entonces ya vimos los atributos de Dios, ya vimos que el amor de Dios es perfecto, inmutable, infinito y simple. Y ya vimos cómo la palabra de Dios nos exhorta acerca de todo lo que el amor es. Pero ahora vamos a pasar a la parte de lo que Dios nos dice de qué debemos hacer con el amor. Y Dios nos ha dado la orden de amar. Entonces, Mateo 22, 37 al 39. Dice el gran mandamiento, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Yo no encuentro, poca cosa podemos añadir a estas palabras tan contundentes del Señor. Pero el Señor, además de revelarnos hoy
su atributo y qué es el amor, además de definirnos para entenderlo, nos dice: tú amarás al Señor tu Dios, Manuel, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto depende toda la ley y los profetas. Yo les pregunto en esta noche, porque me lo pregunto también a mí: ¿de verdad todos los días cumplimos este mandamiento? O sea, ¿de verdad somos obedientes al Señor con este mandamiento? Contundente, ¿eh? No hay lugar a dar una interpretación diferente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice otra parte de la escritura, dice: porque si amas a los que te aman, ¿qué de diferente haces? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y dice: y si tu enemigo tiene sed, dale de beber, ¿no? Y si tiene hambre, dale de comer pan. Y lo hago, y lo hacemos, y somos obedientes a la orden que el Señor nos ha dado. Y aquí es cuando yo lo que quiero es que me acompañen a ver que esa reflexión la hice, porque a veces romantizamos el tema del amor, pero el amor es algo vital para nosotros y es una práctica diaria, tan sencilla y tan difícil que muchas veces no la hacemos. Vamos a ver Mateo 22, 39, ahí mismo. Bueno, ya lo hemos leído. Vamos a Juan 15, 2 y a Juan 15, 17, al Evangelio de Juan. ¿Vale? Juan 15, 2 y 15, 17. Dice la palabra de Dios. 15, 12, perdón. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nuevamente el Señor nos recuerda el mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vuelvo a preguntar: ¿hemos sido obedientes con este mandato del Señor? ¿Somos amigos del Señor, como Él nos los dice? Dice en el 17 y nuevamente: esto os mando, que os améis unos a otros. Es lo que nos dice. Y si vemos en el 16, nos vuelve a decir que es una forma también de dar fruto. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y luego: esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Vale? Vamos al tema de los enemigos. Vamos a ver unos versículos más, por favor. Lucas 6, 35. Lucas 6, 35. Dice Lucas, dice que el Señor les dijo: amad pues a vuestros enemigos. ¡Qué fuerte! Amad pues a vuestros enemigos. No solo perdonarlos, amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y aquí volvemos a la parte que decía: el amor es benigno, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Cuando oramos el Padre Nuestro, no sé quién de ustedes en casa pues tiene por costumbre, cuando hacen su devocional, orar el Padre Nuestro. Nosotros sí, y yo siempre recuerdo en el momento en que digo: Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A veces antes pasaba de largo esa parte, pero
realmente el Señor lo que nos pide es que esa misma misericordia y ese perdón también sea una realidad incluso cuando oramos. Porque esa es la manera en la que el Señor también transforma nuestras vidas y nos recuerda, y les vuelvo a decir, que el atributo perfecto de Dios es el amor. ¿Vale? Finalmente, ¿qué pasa si no perdonamos? Ya vimos qué es el amor, ya vimos que amar es un mandato de Dios, y finalmente vamos a ver qué pasa si no perdonamos. Bueno, lo primero que pasa si no perdonamos es que estamos desobedeciendo a Dios. Eso es lo primero. Y les dije en Efesios, y se las quiero leer porque eso, al menos los que somos casados, seguramente pues yo soy el único que tiene problemas a veces con las esposas, ¿no? Yo espero ser el único porque el Señor sigue trabajando conmigo. Pero vamos a Efesios 4:26, ¿vale? Efesios 4:26. Y dice: airaos, pero no pequéis. Yo la verdad, hermanos, no he sabido cómo airarme sin pecar. Les digo con sinceridad, es difícil. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, no es solo no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que si nosotros nos vamos a descansar con esa irritación, con ese desdén, con ese coraje, con ese enojo, estamos dando lugar al diablo. Y entonces no estamos obedeciendo lo que el Señor nos dice. ¿Vale? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, otorgar el perdón gratuito es dar la remisión a una ofensa y a una deuda. Eso jamás se debe volver a mencionar. Eso es algo también muy difícil del perdón. Primero, ¿qué pasa si no perdonamos? Estamos desobedeciendo a Dios. ¿Qué pasa si no perdonamos? No estamos aplicando el arrepentimiento. Porque una vez que perdonamos, estamos obligados a olvidar. Como Cristo nos perdonó, así dice: perdonad como Cristo os perdonó. ¿Y cómo nos perdonó el Señor? Pues al menos para mí es que mi balance quedó en ceros. Todo lo que había hecho de mal antes de conocerle, Él lo dejó en ceros. Y así es como debemos perdonar. El tercer punto, ¿qué pasa si no perdonamos? Es que el Señor tampoco nos perdona a nosotros. Dice: tampoco el Padre Celestial nos perdonará nuestras ofensas. Vamos a Marcos 11, 25 y 26. ¿Vale? El Evangelio de Marcos 11, 25 y 26. Dice desde el 24, dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué pasa si no perdonamos? Desobedecemos. ¿Qué pasa si no perdonamos? No estamos aplicando el arrepentimiento. ¿Y qué pasa si no perdonamos? Tampoco nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos perdonará. Finalmente, hermanos, y con esto termino el mensaje de hoy, ¿cómo debemos perdonar? Ya vimos que el amor no es una emoción. Ya vimos que Dios nos pide que obedezcamos en amor, que amemos, que perdonemos. Pero ahora, ¿cómo debemos perdonar? Y vamos a ver qué dice el Salmo 103. Salmo 103, 12. El título dice: alabanzas por las bendiciones de Dios.
Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, o sea, en los extremos, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, Dios no se acuerda de un pecado perdonado. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nosotros fuimos rebeldes, pero Él lo mandó eso al extremo. Y muchas veces nosotros no sabemos perdonar así. Dios no se acuerda de un pecado perdonado, pero muchas veces nosotros sí que lo tenemos presente. Sí que no sabemos perdonar como Dios nos perdonó. Perdonamos de forma imperfecta con nuestra humanidad. Dice, ¿qué significa que Dios no se acuerda de un pecado perdonado? Significa que cuando perdonamos en la misma forma que Dios, no volvemos a mencionar el pecado pasado. Y eso prácticamente en el día a día no lo hacemos. No volvemos a mencionar el pecado pasado. Perdonar significa no recordar activamente. O sea, tú en el momento que perdonas, activamente, por voluntad, decides no volver a recordar ese pecado. Y eso, hermanos, solo es por la obra del Espíritu Santo que lo podemos conseguir. Y es entendiendo, para mí humildemente, este atributo del Señor. Es entendiendo quién es Dios, conocerlo en profundidad, para dejar de lado que esto es solo un sentimiento, porque humanamente esto a los que no conocen del Señor les parecerá locura. Dice, entonces, cada nueva ofensa se trata como si nunca hubiera sucedido. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? Le dijeron al Señor. ¿Y el Señor qué dijo? 70 veces 7. Esa es otra forma en la que debemos perdonar. Como el Señor nos perdonó a nosotros, no recordando el pecado anterior, activamente con la voluntad de no volverlo a mencionar, y cada nueva transgresión, cada nueva ofensa, tomarla como si fuera algo nuevo, como si nunca hubiera existido. 70 veces 7. Si eso no es un reto de valientes, si eso no nos dice lo que el Señor nos ha amado, claro, cuando escuchamos esta parte, estas instrucciones por parte del Señor, porque es lo que su palabra nos invita o nos conmina o nos exhorta, es porque primeramente no hemos entendido todo lo que el Señor ya nos perdonó y todo lo que Él nos rescató. Porque si no le hemos creído a Él, si realmente no hemos entregado nuestra vida a Él, entonces todo lo que estamos viendo en esta noche nos puede ser difícil o incluso imposible. Entonces, finalmente, hermanos, el perdonar es un acto, es como el amar, son actos de voluntad. Son actos de voluntad entendiendo quién es nuestro Dios. No es un sentimiento, es una decisión. Y para eso, dice el Salmo 103 en el versículo 2, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todos tenemos iniquidades, hermanos. Algunas ni quisiéramos que se supieran. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien rescata del hoyo, saca del hoyo, te rescata tu vida. Finalmente, no es necesario que el ofensor se arrepienta para que le perdonemos. Incluso si el ofensor no se arrepiente, nosotros estamos llamados por el Señor a amar y a perdonar. Las dos caras de una misma moneda. Y reitero, el amor es el atributo más importante del Señor. Dice, la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante y el más grande es el amor. Porque la fe y la esperanza, cuando el Señor venga, ya no las necesitaremos, hermanos. Pero Dios es el amor mismo. En Él descansa esa deidad. Y es alrededor de ese amor que todos nos gozaremos en la eternidad. Entonces dice, el amor de Dios es infinito, es absoluto, es inmutable y es simple. Y el diccionario de la Santa Biblia,
El amor es el atributo principal de Dios, cuya longitud, anchura, altura y profundidad están fuera de nuestra comprensión porque son infinitas. Cierro con Efesios 3, 18 y 19. Y con esto, Efesios 3, 18 y 19. 17, bueno, en unas versiones está un poco más explicado desde el 17, pero en la Reina Valera dice, el 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. O sea, sin amor no vamos a poder plenamente ser capaces de comprender con toda la resta de santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si no amamos y si no perdonamos, entonces no hemos entendido que el Señor, nuestro Dios, envió a su Hijo, murió por cada uno de nosotros y que Él nos amó y nos perdonó primero. Así que, hermanos, para mi vida y para la vida de toda la iglesia, yo pido al Señor que esos pecados que tengamos que perdonar y esas faltas que tengamos que perdonar y ese amor que tengamos que demostrar, lo pongamos en práctica durante esta semana para la honra y la gloria de nuestro Dios, para que esa obra que Él inició en nosotros, inició en mí, en mi familia y en ustedes, la perfeccione hasta el día que el Señor vuelva. Amén.